Además soy consejero de todas las hermandades y cofradías que hay en la parroquia, que son todas menos la que está en el Calvario, el Cristo del Calvario. Todas, soy conciliar, yo digo que yo lo que doy soy consejo. Y si me aceptáis un consejo, es que tenemos que aprender a vivir con el COVID, porque esto va para largo. Si vamos a pensar que al COVID le queda nada, llevamos escuchando que el COVID está vencido desde marzo del año pasado, Por lo cual vamos a ser serios y vamos a aceptar que el COVID ha llegado para quedarse y que tendremos que ser responsables. Y yo digo aquello que dice sanidad, lo de las manos, la mascarilla, la distancia, el gel, y yo digo una cosa más, ¿no? Rezar mucho, porque eso no lo puede mandar eso no lo puede mandar sanidad, pero es absolutamente necesario. Seguimos con el Pentateuco, que es el libro del Antiguo Testamento, que es la clave para leer, interpretar y entender lo que el Antiguo Testamento nos ofrece. En el monte Sinaí, la ley es un don de Dios y a la vez una tarea para Israel. Israel, a diferencia de otros pueblos, tiene la inmensa suerte de que Dios se les revela, el Dios verdadero, ese Dios vivo que Él se presenta como el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Isaac. No es un Dios de muertos, dirá Jesús, sino un Dios de vivo. Pero la ley no es solamente un don, un regalo que Dios le hace al pueblo de Israel, sino que también la ley es una tarea. Hay que trabajar según ese marco que Dios le da a Moisés en unas tablas de piedra, pero que quiere como tarea fundamental que las vayan grabando en el corazón. La ley, el decálogo, es el punto de referencia para Israel, es la centralidad de su espiritualidad. Igual que para nosotros lo más central del mundo es la Eucaristía, para Israel lo más central es el decálogo. Sabéis que esas tablas, por indicación del Señor, las meterán en el arca, que es donde se guardan las tablas de la ley. Y se hará una tienda, que es la tienda del encuentro. Y ahí, en esa tienda, cuenta el autor del Éxodo, de otro libro, que la nube sobre la tienda era signo de la presencia de Dios, que Dios estaba con ellos. Cuando la nube dejaba de estar sobre la tienda, el pueblo de Israel continuaba el camino por el desierto. El Pentateuco, y cuando estemos leyendo los libros lo recordaremos, recoge promesas. Y nosotros los cristianos leemos el Antiguo Testamento como un libro de promesas. Porque nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, sabemos que esas promesas, todas se han cumplido. Los que escriben el Viejo Testamento no lo saben, lo esperan, lo anuncian. Nosotros que leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo, con las gafas del Nuevo Testamento, sabemos que esas promesas son cumplidas en Jesús, que es la palabra hecha carne, que lo estamos esperando, y el viernes, Dios mediante, en la tarde lo vamos a celebrar. En Él es el cumplimiento de todas esas promesas. Nosotros leemos el Antiguo Testamento como una historia de una inmensa esperanza que se colma con la venida de Cristo. Y curiosamente, María es
la Virgen de la Esperanza, no por casualidad, porque ella más que nadie vivió precisamente con su pueblo la espera de un Mesías. Después del anuncio del ángel, 9 meses esperando el nacimiento del que sería su hijo y a la vez su Salvador. En el libro del Génesis, si recordáis, los 11 primeros capítulos van dedicados a Adán y Noé. Adán es la humanidad, el hombre. Noé es el prototipo del hombre justo. Los grandes protagonistas del Génesis son Abraham, Isaac, Jacob y José. Y mirar, cada uno de estos personajes son como un espejo o como un tráiler que nos va a hablar de algo que va a llegar a su plenitud. Adán es la humanidad, una humanidad que es preciosa, que ha nacido de las manos de Dios. Cuando leáis y releáis el Génesis, recordar que es machacón Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pasa una tarde, pasa una mañana, el día primero, el día segundo, el día tercero. Lo que crea Dios es muy bueno. Pero Adán es también el endiosado, el engreído, esa humanidad que quiere ser más que quien lo ha creado. Esa humanidad en la que nosotros también nos hacemos solidarios por el pecado. El heredado y el que nosotros también por nuestras cuentas cometemos. El pecado es siempre, siempre endiosarse. Es creerte que tú eres el dueño y señor de tu vida. Es pensar que como eres el dueño y señor de tu vida y eres más listo que nadie, también puedes ser el dueño y señor de la vida de los otros. Y esa es la causa de los conflictos. Cuando el pueblo, cuando la humanidad entra en conflicto, Dios le ofrecerá, lo veremos hoy, en el Sinaí, a Moisés, un decálogo, que no solamente es una ley, es una manera también de ordenar, no solamente el encuentro con Él, sino también la vida entre ellos. Abraham. Noé es el hombre creyente, porque acepta realmente que esa sociedad corrompida en la que vive tiene poco porvenir. El diluvio es ya signo del bautismo que recibiremos. El agua tiene ese doble significado. Por un lado, limpia. Por otro lado, también arrasa. Lo vemos cuando en estos días, en las riadas de estos pueblos, ¿verdad? El agua que es tan necesaria, que es fundamental para la vida. Sin agua no hay vida. El agua desbocada, el tsunami, arrasa. Como pasó en tiempos de Noé. Pero Noé construyó un arca, porque Dios se lo mandó. Y aunque todos sus vecinos se reían de él, a mandíbula batiente, tonto perdido, y tal cual, precisamente por la obediencia a Dios se salvó. Independientemente de cómo fue el diluvio, que ya he dicho que la Biblia no es un libro de ciencia, ni es un libro de historia, es un libro que revela lo que Dios ha hecho y hace por nosotros, no nos explica cómo es el cielo, sino cómo ir al cielo. Bueno, pues Noé representa a ese creyente con el que Dios hace una alianza. Ya no habrá más diluvio sobre la tierra. Ya el agua adquirirá otro sentido. Será el agua esa del diluvio la que después el Señor le prometerá a la samaritana. Ese agua que salta hasta la vida eterna. Ese agua que nacerá del costado de Jesús cuando la lanzada. Ese agua que la Iglesia ha recibido y la Iglesia ofrece. El agua del bautismo, que no quedó como una historia
en nuestra vida pasada, sino que es una fuente que emana, esa que dice San Juan de la Cruz, la fuente que emana y corre. Esa fuente está siempre, siempre, siempre emanando y corriendo como gracia en nuestras vidas. Bueno, pues el diluvio y toda la historia de Noé hace referencia al bautismo. Como Adán hace referencia a Cristo, porque Adán es el desobediente y Cristo se hace hombre y a diferencia de Adán será el obediente. Él siendo Dios se hace hombre y obedece. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La oración, de la que hemos tratado, y que como hay que acercarte a la Biblia hay que leerla también y rezarla en una actitud creyente y orante. Una de las cosas que veremos en la próxima sesión es como lo que es la lección divina, es decir, acercarnos a la palabra de Dios y ver qué dice, cómo lo dice, qué me dice a mí, cómo puedo vivir lo que la palabra me dice. Después de Noé aparece otro personaje que es Abraham. Abraham es el padre del nuevo pueblo que van a hacer. Y Abraham es el que se deja guiar por Dios. Hay que romper con el pasado. En definitiva, la historia de Abraham es eso. Sal de tu tierra, sal de tus seguridades, sal de tu gusto, sal de ti. Deja de tener ese yo tan grande, tan grande, tan grande, que impide que en tu vida pasara al nosotros. Nuestro yo es tan grande que la única manera de que podamos ser cristianos es que el yo se achique y vaya naciendo y creciendo en nosotros el nosotros. Por eso cuando a Jesús le dicen los discípulos, enséñanos a rezar, no se le ocurrió enseñarnos el Padre mío, sino el Padre nuestro. Y es que aunque nos fastidie, aunque sea a veces fastidioso, aquí nadie se salva individualmente. Sabéis que la pregunta del hombre creyente durante mucho tiempo era, ¿me salvaré o me condenaré? Sobre todo el hombre del medievo. Y hacía cosas maravillosas, a veces así conseguía la salvación. Pues yo no sé si conseguiría la salvación, porque la salvación es regalo de Dios y es gratuita, pero lo que sí consiguieron fue hacernos unas catedrales, unas iglesias, unos puentes, unos hospitales preciosos y maravillosos. Ahí está el camino de Santiago. Me salvaré o me condenaré, y los hombres por salvarse hacían lo que fuera necesario, ¿no? Pero al final uno descubre, leyendo la Escritura, la palabra de Dios, que la salvación es regalo de Dios, inmerecida por nuestra parte, aunque hagamos puentes, aunque hagamos lo que hagamos. Entonces me dirán, ¿entonces es mejor no hacer nada? No, porque cuando tú descubres que Dios te ha salvado, entonces te vuelves loco y haces lo que haga falta por los demás. Por lo tanto, Abraham es el hombre que está siempre atento a lo que los demás necesitan, que es la manera de encontrarse con Dios. Para encontrarse con Dios no es que yo me encierro, me encierro, pongo la cabeza por un ladillo, pongo los ojos en blanco y a ver. No. La espiritualidad cristiana, y la Biblia no es patrimonio nuestro, pero es también patrimonio de los cristianos. La espiritualidad cristiana es lo más contrario al intimismo. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad que, con palabras del Papa Francisco, diríamos hoy, es una espiritualidad en salida. El Espíritu Santo no viene a nosotros a que estemos a gustito. Es una revolución, viene a provocar una revolución en nuestra vida. Viene a sacarnos de nosotros mismos. Dice Jesús, leyendo un trozo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar vista a los ciegos, anunciar el año de la gracia, dar el pan a los pobres y anunciar el año de la gracia del Señor. Es decir, el Espíritu Santo nos saca y siempre nos envía. Por eso, Abraham a la puerta de la tienda estaba
estaba realmente viendo a ver qué pasaba. Y por eso cuando llegaron aquellos 3 hombres, los invitó a pasar. Y cuando en el encuentro y en la acogida, descubrió que ahí estaba el Señor. En aquellos 3 hombres venía, digamos, la presencia de Dios. Y les regaló lo que él más deseaba, descendencia. Porque aunque había tenido un hijo con la esclava, Ismael, con Agar la esclava, la descendencia legal de Abraham es con Sara, que era vieja y además infértil. Y en ese encuentro Dios le regala a Isaac. Isaac será otro personaje, curiosamente, que se parece mucho a Cristo. En cada personaje del Antiguo Testamento vemos algo de lo que va a ser después la historia de Jesús. Porque Isaac, como Jesús, sube cargado con la leña a lo alto del monte, ¿verdad? Va a ser sacrificado. Pero en el momento culminante, el ángel le para la mano a Abraham por 2 cosas. Porque frente a los pueblos circundantes, en cuya cultura había sacrificio humano a los dioses, Dios quiere dejar muy claro que esos sacrificios Él no los quiere. Que el sacrificio que Él quiere es la obediencia. La obediencia. Mientras que Isaac sube como el Señor con la cruz a cuesta hasta lo alto del Calvario, Isaac no entrega la vida, no es sacrificado. Jesús sí. Jesús sí es sacrificado, sí, por nuestra salvación. Isaac no podía ser el Salvador, porque solo puede salvar a la humanidad el que siendo hombre sea también Dios. Recordad lo que os decía el otro día, lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Cristo, asumiendo nuestra humanidad, la clavó en la cruz y la salvó. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y por las cosas de Dios, a Dios le gustó más Jacob que Esaú. Y de acuerdo con su madre, la primogenitura, Esaú se la dio a Jacob por un plato de lentejas. Bien. Jacob también es otro personaje interesante para cuando leáis, porque Dios le cambia a Jacob el nombre. Es otra cosa también muy bíblica. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre, se lo alarga, le pone otro. ¿Recordáis la vocación de Pedro? Cefa. Tú eres Pedro, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Serás Cefa, serás cabeza. Dios siempre es un gesto, cambiar el nombre. Cuando los consagrados también, religiosos y religiosas, cuando hacían ya los votos, también cambiaban de nombre. Era una manera como decir, todo de Dios, todo para Dios. Bueno, pues Jacob, Israel, tuvo 12 hijos. Y conocéis también la historia. Uno de ellos, José, provocó las envidias de sus hermanos, que decidieron acabar con él. Y Dios escribe derecho siempre con renglón en estos dedos, porque en el último momento, más que matarlo, lo vendieron. Y al venderlo, de Canaán fue a Egipto. Y no sabemos cómo ni por qué José llegó a ser un personaje imprescindible en Egipto. Cuando vino la hambruna sobre el país, sus hermanos fueron a buscar trigo a Egipto, se encontraron con él y toda la historia. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel de pronto lo vemos en Egipto. Pero pasan los siglos, ¿y qué ocurre? Que ese pueblo
que había ido porque José era, digamos, personaje importante, cuando vuelve a aparecer y abrimos otro libro, que es el libro del Éxodo, ahora resulta que el pueblo, ahí hay un periodo de oscuridad, no sabemos lo que ha ocurrido, pero el pueblo está esclavizado por el faraón y por su gente. De ser un pueblo privilegiado, el pueblo está oprimido y esclavizado. Y ahí, en el Éxodo, van a ocurrir dos cosas. Que Israel va a descubrir su identidad como pueblo y Dios lo va a liberar. Pero la liberación no es sencilla. Os lo digo por mí, que soy pecador, y me imagino que vosotros también seréis un poco pecadores también. Y entonces pensamos que eso de liberarse de nuestras cargas, de nuestros pecados, de nuestra fragilidad, de nuestra incoherencia, eso lo vamos a conseguir en un momentillo. Pues no. El pueblo de Israel necesitó un largo peregrinaje por el desierto. Hay que peregrinar, hay que pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. De eso nos habla precisamente el Éxodo. El Éxodo comienza con la formación del pueblo de Israel, a partir de la familia de Jacob. Pero el pueblo como tal, Israel como tal, tiene su fecha de nacimiento el día de la liberación, la Pascua judía. Para ellos, la fiesta más importante. Para nosotros, la fiesta más importante. Solo que ellos, en el día de la preparación, sacrifican un cordero con el que después hacen la cena, y nosotros, en el día de la preparación, se sacrificó otro cordero, una vez y para siempre, cuya memoria actualizamos y vivimos en cada Eucaristía que es referencia a la Pascua. ¿Veis? Lo que en el Antiguo Testamento es promesa, en el Nuevo Testamento ya es realidad. En una cena de Pascua, recordando ese momento del paso del Señor que libera a Egipto, mientras que el primogénito del faraón cae, el primogénito de Dios, que es su pueblo, se libera. Porque ahí hay un forcejeo entre el faraón, que era tenido por Dios, y el Señor de Israel. Y en ese forcejeo, después de las plagas, queda claro que el que vence es el Dios de Israel. En muchos momentos Israel se equivoca y cree que como Dios lo liberó, ellos pueden manejar a Dios. Y se llevan cachasco, porque como se sienten, y es verdad, liberados y amados especialmente por Dios, se meten en unos líos pensando que Dios los va a sacar del lío. Y dice, ni mi hijita, el hecho de que tú seas mi pueblo no significa que tú puedas hacer lo que te dé la real de la gana. Al exilio, a la deportación. Claro. ¿Por qué te metes donde yo te he dicho que no te metas? Bien, Dios libera, pero Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Dios. El nacimiento físico del pueblo de Israel es la liberación de Egipto. Su nacimiento espiritual es la alianza en el Sinaí. Pero para llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que pasar el desierto. Entre la salida de Egipto y la llegada al Sinaí, media un desierto. El desierto es un lugar geográfico, pero sobre todo un lugar teológico. Si os habéis dado cuenta, 40 años tuvo el pueblo de Israel en el desierto.
Parece mucho para el trocillo que recorrieron. 40 es una manera de hablar, es el número penitencial. Curiosamente, muchos siglos después, cuando el Hijo de Dios, que va a nacer, y vamos a recordar su nacimiento dentro de un par de días o 3, se hace mayor, al comenzar su vida pública, antes de comenzarla, como el pueblo de Israel, él se tira, no serán 40 años, sino 40 días en el desierto. ¿Y qué hace el Señor en el desierto? Pues vencer la tentación. A diferencia de Israel, que todas las tentaciones que tuvo, en todas cayó, Jesús, que es el nuevo Israel, las venció. Volvemos a lo mismo, porque la única posibilidad que tenemos de vencer las tentaciones es agarrarnos fuertemente a las manos de Dios. El pueblo de Israel, después de vivir toda esa peripecia del desierto, hay que ver. Y es curioso, con las ganas que tenían de ser liberados, unas ganas impresionantes. En el momento en que son liberados y tienen que vivir como pueblo de hombres libres, añoran la esclavitud. Nos ha traído al desierto, aquí hace mucha calor, nos vamos a morir de sed, nosotros allí nos machacaban, pero nos daban de cenar, añoraban las ollas de Egipto. Pensemos nosotros, el precio de la libertad. Erich Fromm escribe, un gran filósofo, escribe, digamos, su tesis, el miedo a la libertad. Preferimos estar encadenados. Lo único que ocurre es que esas cadenas a veces las pintamos de purpurina para que parezcan de oro, pero cadenas al fin y al cabo. Ser libres tiene un precio. Y el pueblo de Israel se lamentó de la libertad. Que si le faltaba pan, el Señor le da el maná. Cuando comen el maná, ay, es que esta comida que es siempre igual, que monótono y igual. Bueno, una manada de perdices para que coman carne. Ahora que si tenemos 6, aquí nos vamos. Ahí en el Meribá, el Señor, Moisés toca la roca y mana el agua. Vamos, una alegría de pueblo. Cuando Moisés sube al Sinaí, le dice al Señor, mira, si ya fue difícil convencer, que no lo consiguió, al faraón para que nos sacara de Egipto, para sacar a esta gente de Egipto, ahora conducirlos por el desierto, esto es una tarea imposible. Moisés, vamos, se arrepintió 1000 veces de haberle hecho caso al Señor y haberse puesto al frente del pueblo de Israel. Por eso cuando sube al monte Sinaí, deshecho, el encuentro con Dios le rehace y vuelve de nuevo a la tarea y a la batalla. Desde el punto de vista formal, el Éxodo se compone de narraciones que ocupan la primera parte del libro y las leyes que están recogidas en la segunda parte. Los capítulos 1 al 14 nos hablan de la esclavitud de los hebreos en Egipto y de Moisés. Y al hablar de Moisés, nos habla de su vocación, de las plagas, de la salida de Egipto y del paso del Mar Rojo. Los capítulos 15 al 18 narran lo acontecido a Israel en las primeras etapas por el desierto. Y por su parte, las leyes se dividen en 3 grupos: el Decálogo, el Código de la Alianza y el culto que hay que darle a Dios. El Éxodo, y con esto terminamos, es el acto salvífico por excelencia. Es lo que da fundamento y da sentido a todas las leyes, porque es el Señor quien los liberó de la esclavitud y la opresión. Y las leyes son un cauce de vida y libertad. El Señor
se las da a su pueblo para que no vuelvan a caer en la esclavitud y vivan libremente. Y esto es precioso, porque a veces nosotros los 10 mandamientos los vivimos como una opresión, naranja de la niña. Para nada. El decálogo es una liberación. Porque si no vivimos lo que el decálogo nos ofrece, terminaremos siendo muy esclavos. Esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestro instinto, esclavos de los otros. No viviremos ni gozaremos la libertad. Eso sí, como el pueblo de Israel, descubrimos que la libertad tiene un precio alto, pero insustituible. Estamos cerquita de la Navidad, esperemos que nos vamos a seguir viendo. A la vuelta de ellas continuaremos con estos temas. Si nos vamos acercando y vamos leyendo los otros días os pedía yo, si leí hasta el capítulo 11 del libro del Génesis, hoy la invitación es a que leáis los primeros 14 capítulos del libro del Éxodo. ¿De acuerdo? Pues nos daremos la felicitación en la Nochebuena, en la Navidad y en todas las fiestas que vienen ahora, pero por si alguno no nos vemos, que no se nos olvide que ese niño que nace para liberarnos, para que realmente le acojamos y le dejemos romper las cadenas que, como el pueblo de Israel, nos esclavizan y nos oprimen. ¡Feliz Navidad!